Una parálisis económica estamos, pues no estamos. Y ahora estamos en cabina con nuestro primer invitado, estamos con el señor Eduardo Amorrurto, porque es presidente de ADEX, que han tenido una conferencia de prensa y han dicho que la exportación está en crisis. ¿Cómo es usted? Buenas tardes. Rubén, ¿qué tal? Muchas gracias por tu invitación y gracias por estar en tu programa con tu público. No, nos preocupa tocar este tipo de casos porque el impacto de las exportaciones en el tema del desarrollo del país es importantísimo. El impacto de las exportaciones para generar por rubro empleo es importantísimo. Entonces hay que tocarlo. ¿Está en crisis el tema de las exportaciones en Perú? Sí, claro. En efecto, mira, las exportaciones empiezan a sentirse que bajan en el año 2012. 12. Sabemos, del año 2012, 13 y 14 han estado en negativo. Y este año estarán en negativo nuevamente. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Coincide con el expresidente de la CONFIEP que el tema social influye mucho en el desarrollo? Bueno, en general es cierto, o sea, definitivamente el sistema social, la condición de ruido político afecta seriamente las inversiones. Pero también hay otros factores, ¿no? O sea, definitivamente los inversionistas requieren un ambiente propicio, donde su dinero pueda ser invertido con un nivel de tranquilidad para comenzar en la parte de inversiones y luego con un nivel seguro de que podrá ser manejado adecuadamente, ¿no? Claro, antes se decía estabilidad jurídica, ahora tienen que agregarle estabilidad jurídica y estabilidad social. Estabilidad social, sí. Porque si no los inversionistas no vienen, no se mueve la economía y los exportadores no tienen que sacar afuera. Claro, pero además de eso también hay una serie de razones, algunas externas, pero fundamentalmente internas, en la gestión económica del país, que tampoco no nos han ayudado a prever y posicionar las actividades y los requerimientos del desarrollo del país. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían estos factores externos, por ejemplo? Bueno, los factores externos sin duda nos afecta la economía mundial, ¿no? O sea, la economía mundial está en un proceso complicado. Los precios que teníamos de los minerales, que son nuestro principal elemento exportador, es el sector más importante sin duda, han sufrido una depresión importante, ¿no? Pero los precios bajaron, pero continúa el mismo volumen de demanda, pero a precio rebajado. El precio ha bajado y ese es el tema, ¿no? O sea, los precios han bajado, los volúmenes son manejables, pero nosotros no hemos compensado los volúmenes, no hemos invertido para producir más y no hemos previsto que esto debía producirse. Y estos son por factores internos ya. Eso es externo la economía, el precio, y interno la falta de visión y la falta de previsión de que al bajar los precios, que ya se veía venir, porque los ciclos económicos no son eternos, si esta previsión de las inversiones se hubieran dado y se hubieran manejado todos los proyectos mineros que están pendientes y actividades de inversión potentes que son definitivamente importantes, hay calculado que hay más o menos en este momento como unos cerca de 20.000 millones de dólares en inversiones que están entre 17 y 20.000 millones de dólares que están pendientes de inversión por problemas internos, por problemas de permisos y líos internos, ¿no? Pero digamos, además de eso, el gobierno no ha previsto medidas para poder promover las inversiones en otros sectores, porque no solamente minería, tenemos evidentemente agro, que es uno de los sectores más importantes nuestros, metalmecánica, textil, confecciones, por ejemplo. Sectores que el gobierno debió haber estimulado de alguna manera. Y claro, no lo ha hecho. Lo que pasa, Rubén, ahí es que tenemos una serie de problemas nuevamente internos, como es la falta de decisión del gobierno de tomar en cuenta que tiene que hacer decisiones laborales y tributarias, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos planteado hace ya un buen tiempo, desde la época inclusive del presidente del Consejo de Ministros, del presidente Villanueva, en su momento, que además salió por el tema del lío chocó con Nadine, por eso lo sacaron. Del sueldo mínimo. Nosotros desde ahí venimos planteando una serie de medidas y están inclusive colgadas en nuestra página web, igual que con el presidente del Consejo de Ministros ahora. Nosotros planteamos que debemos tener 3 niveles de medidas urgentes.
todas deben darse ahora, pero van a ser resultado unos inmediatos. Un proceso. Lo llamamos medidas política de emergencia primero que plantea, ¿no? como lo hemos dicho. Luego hay políticas de reactivación que son a mediano plazo y luego políticas de largo plazo. Ya, entre las políticas de emergencia ustedes están pidiendo simplificaciones tributarias y el mejor manejo del IGB. Nosotros lo que estamos pidiendo es, empezamos por simplificaciones tributarias. De ahí hay todo un desarrollo de esto, pero lo que quisiera es que me permita llegar a la historia completa, ¿no? O sea, en políticas tributarias tenemos simplificaciones tributarias, simplificaciones de materias tributarias del IGB, la reducción de los costos laborales, que esto viene por una política de Estado para enfrentar la política laboral, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué pasa? Que somos un país que estamos en la cola de competitividad laboral. No es que nosotros no estemos de acuerdo con el aumento del sueldo mínimo, lo que necesitamos es que se aumente de acuerdo a productividad. De ahí regresamos a este tema. Lo que quiero es hacerte el resumen. Lo que también necesitamos es una línea de créditos, generar línea de créditos especiales, y el incremento temporal del drawback, ¿no? El drawback, que es lo que pueden recuperar de los aranceles que pagan por comprar artículos que sirven para la producción de los productos que luego se exportan. Es algo así más o menos, ¿no? Correcto. Pero ¿de cuánto a cuánto lo quieren? Bueno, ya se ha reducido. El gobierno, el ministro de Economía Segura decidió reducirlos para que a comienzo de año baje de 5 a 4. Ya. Eso implica que el próximo año va a estar a 3 y así sucesivamente hasta desaparecer, ¿no? O sea, lo que tenemos que considerar es que estas 4 medidas que las podemos desarrollar después, sin duda no son la solución al problema. En el tema del drawback, ya que lo has tocado, esta no es la solución, este es un salvavidas. Ustedes dicen que sería temporal nada temporal más. En la medida en que se solucionen otros problemas. Lo que tenemos que tener en cuenta, Rubén, es que en el Perú compite con muchos países que tienen algún tipo de drawback o equivalente, y entre ellos están nuestros competidores naturales, que así nos toca vivir, o sea, es aceptable. Lo tiene Chile, lo tiene Ecuador, lo tiene Colombia, Brasil, Europa, Estados Unidos, India. Entonces, si nosotros queremos competir, y son algunos de ellos países más competitivos, o sea, Chile está en un ranking 30 puestos arriba nuestro en competitividad, ¿no? En competitividad natural, y en ello, o sea, tiene mejor logística, mejores gestión, tema laboral no es tan complicado como el nuestro. Entonces, cuando nosotros queremos ser más competitivos, en ese momento el gobierno decide retirar el IGB. O sea, el drawback, ¿no? Las empresas están cayéndose. Lo cierto es que por la situación en que se encuentra el Perú, tenemos que en el mes de al mes de junio, más de 450 empresas, el balance entre las empresas que entran a exportar y las que salen a exportar es negativo en 450, o algo más de 450. Pero con Segura han conversado, ¿a cuánto quieren llegar el drawback ustedes, más o menos? A ver, cuando estaba en 5, se ha venido a 4. Cuando el año 2009 hubo el golpe en la economía mundial que fue importantísimo a raíz del problema en Estados Unidos, el presidente García optó por incrementar el drawback de 5 a 8. Como resultado de eso, ninguna empresa salió del servicio, y en todo caso las empresas subieron en un nivel. O sea, el 8% sería un histórico a tomar en cuenta. Eso sería un histórico. Pero Segura no le va a atracar. Bueno, pero ese es un tema de sensibilidad de cuántos puestos de trabajo se pierden. Ahora hemos perdido 86.000 puestos de trabajo gracias a esta medida. O sea, y van a seguir cayendo, porque eso afecta directamente a las empresas exportadoras de productos no tradicionales. O sea, esa es elección política, gobierno, pero es una decisión política, gobierno. Pero lo que sí es que hay que agradecerle al ministro Segura esto, o sea, que hayan 86.000 familias que no están que no tienen ingresos ahora. ¿No? Ahora me tengo un detalle, cosas como estas que están pidiendo ustedes, que se eleve el droga hasta 8%, por ejemplo. ¿El presidente se habrá referido a eso cuando dicen que los empresarios piden más? No, el tema de los costos laborales, reducir los costos laborales también. Nosotros creemos que el presidente tiene buena intención. Lo que pasa es que sus
sus asesores son los que le ponen... Le han dado mala información. Le manejan información, evidentemente. Información. En todos los sectores. Queremos entender que él no, y como es natural, no es experto en seguridad, no es experto en economía, no es experto en medio ambiente, en fin, en pesquería, producción, en fin, pero son sus asesores. Este es un tema, este tema de las mejoras de las que estamos hablando hasta ahora, que son de emergencia, es un tema del sector economía, como casi todas, porque lamentablemente en el Perú casi todas o todas las normas pasan por una aprobación del Ministerio de Economía. Por ejemplo, en el tema que sigue de política de reactivación a mediano plazo, también tenemos reformas tributarias y laborales, por ejemplo, que tienen que ver con incentivos para la formalización. En este caso tenemos temas con fiscalización, tenemos problemas con impuesto a la renta, con IGB, combate a la informalidad. En informalidad no se hace nada en el Perú. O sea, o los resultados son muy malos. Sabemos que en informalidad estamos en un 70%. Para nosotros, el peor problema que tiene el Perú es la informalidad. O la madre de todos los problemas, como diría alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque la informalidad te genera básicamente desocupación, gente que está bajo niveles de sueldos mínimos, mucho más bajos sueldos mínimos. Hay 7,5 millones de personas que, de las 15 que están en el cuadro laboral, que tienen sueldo más bajo que el sueldo mínimo. Esto implica que esa gente no tenga salud, no tenga derechos reconocidos, y no sea bancarizable, tiene una serie de problemas. O sea, eso es una desgracia para el país. En esta segunda etapa que ustedes consideran de mediano plazo, políticas de reactivación, ustedes plantean diversificar los productos, ¿no? Para abarcar más mercados también. Sí, eso va más abajo. O sea, eso son políticas que nosotros consideramos de largo plazo. Déjame terminar en el tema de políticas de reactivación para mediano plazo. Consideramos que la promoción de las inversiones a la exportación para lograr una diversificación productiva, nos ayudaría a abrir nuevos mercados y a recuperar el potencial de ciertos productos que ahora todavía no le estamos dando mucha importancia. Claro, estamos trabajando en eso, y ahí sí hay que reconocer que el Ministerio de Comercio Exterior hace un esfuerzo con PROMPERÚ, pero hay que reorientar un poco este esquema, ¿no? La otra política de la que hablamos es la política de largo plazo. La política de largo plazo establece que consideramos nosotros que es importante hacer ajustes en la conducción de la agenda de competitividad. La agenda de competitividad que tenemos como Perú depende en este momento del MEF. El MEF es el líder, pero el MEF gestiona la agenda de competitividad a su ritmo, y los parámetros, algunos de los parámetros que tiene, pues, son bien bajitos, ¿no? O sea, tenemos que poner los niveles de requerimiento de objetivos más altos. Por ejemplo, considera que en los 5 años del 14 al 18 debería bajarse la informalidad en 3.5%. Estando al 70% de informalidad, 3.5% pues es un peñisco, ¿cierto? Deberíamos decir, vamos a bajarla 5% por año, y si no cumplo, como en un sector privado, el directorio debería decidir que el que no cumple se retira. O sea, si tú dices que vas a bajar 5% o 4% ahora, anualmente, tú puedes decir, bueno, de acá a 5 años, cuando se vaya el gobierno, debería dejar esto estamos en 70, lo dejamos en 50, 52, ¿no? Entonces eso ayudaría a formar importantísimo al país. Pero hay que transformar el Estado para eso. Bueno, eso es lo que sigue con las reformas institucionales para construir las relaciones o la reforma de segunda generación. O sea, estamos hablando de políticas ya de largo aliento, bueno, ¿no? Pero ni para las cuestiones de emergencia le va a alcanzar espacio a Ollanta. Todas estas medidas hay que plantarlas hoy. Hoy, claro. Porque si no es de largo plazo, sigue siendo más largo. O sea, sí, si la de largo plazo va a poner dentro de 5 años. Y a eso quería llegar. ¿En qué instancias se tienen que estar discutiendo estos temas? ¿Con quiénes del gobierno ustedes ya tienen que empezar a discutir estos temas? No, nosotros le hemos planteado el problema al premier. Siempre se lo planteamos a los premiers. Porque él es la cabeza del gobierno. Evidentemente el presidente es el líder, es el que lleva la voz, y es el que, claramente el líder es el presidente, pero el líder ejecutor, digamos, debería ser el premier, ¿no? Es el que tiene la capacidad de juntar a todos, son los dos que tienen capacidad de reunir a todos los ministros. A todos los ministros, claro. Por eso es que nosotros planteamos que el Consejo Nacional de Competitividad salga del área de competencia del MEF y se vaya de frente o al Consejo Nacional de Competitividad, al
presidencia, consejo de ministros o el mismo presidente. En otros países, en Corea, en Estados Unidos, en Singapur, ha liderado el presidente eso. Es el único que puede llamarlos a todos y decir, oye, ¿lograste? No, ¿por qué no lo lograste? Cumpliste y hermanarlos con el otro. Eso lo han planteado también, que pase a otro ámbito, lo han planteado. Está planteado en nuestra propuesta. Y es un tema de decisión política nada más, ¿no? Eso es solo tema de decisión política nada más. Esa es la falta de energía que se le cuestiona al presidente. También planteamos, por ejemplo, reformas institucionales para construir una relación pública-privada. ¿Qué pasa con esto? Además de esta reforma de segunda generación, implica los problemas institucionales propios del sistema público, ¿no? Y que están vinculados al comercio exterior fundamentalmente, ¿no? O sea, y al desarrollo de las actividades empresariales. Tienes la participación de los privados, de las empresas privadas, por ejemplo, en lo que se llama las OTES, las organismos técnicos del Estado, ¿no? O sea, llámese DIGESA, DIGEMIT, SUNAFIL, deberían haber representantes del sector privado como los habían antes. Eso hace que el sistema sea más activo, es decir, eso hace que se pueda permitir en una reunión de alto nivel el entender qué es lo que está pasando al frente, ¿no? Bueno, igual podemos tener y tenemos por último el desarrollo de actividades, implementar planes y actividades para el desarrollo de la microeconomía o los temas sectoriales en todo caso, ¿no? ¿Qué pasa? La macroeconomía del Perú ha estado bien y esa ha sido lo que nos permite, y gracias a Dios ahí estamos como estamos todavía, ¿no? Pero tenemos que desarrollar políticas referidas a cada sector, o sea, referidas al agro, al sector acuicultura, por ejemplo, acuicultura, que es un potencial, en la que tenemos un potencial muy grande. Tiene la ley su ley de promoción está parada hace 2 años, 2013 venció, no se reglamenta. No se reglamenta, no. Se cerró la ley y ahora está trabajándose una nueva ley. Nuevamente, gracias a quién? Al MEF no avanza, ¿no? La ley forestal, o sea... Sí, claro, hay sectores que de verdad sector forestal necesitaría un impulso específico, ¿no? Por Rubén, sectores. el sector forestal es un sector en el Perú con un potencial extremadamente alto. El 60% del territorio nacional es maderable. Y donde reina la informalidad, esa informalidad que además, usted mencionó. Claro, en un sector forestal, en un área forestal donde no se ejerce una labor razonable y controlada por el gobierno, se genera extremada formalidad. Y en el caso de Perú está el narcotráfico, la informalidad y todo, prostitución y todos los tipos de... Todo lo que conlleva esto, ¿no? Claro, en los enclaves mineros clandestinos, informales, todo, pero, un problema social es muy grave. Además, la cantidad de procesos que se pueden ejecutar para exportar son realmente muchísimos, ¿no? O sea, Chile, con un espacio infinitamente menor que nosotros, exporta más de 5.000 millones de dólares en madera. Imagínate lo que podríamos exportar nosotros tranquilamente. Teniendo mucho mayor territorio, mucho mayor recursos. Muy relajadamente podríamos estar exportando unos 8 o 10 mil, relajadamente unos 8 o 10 mil millones de dólares. Esas son las cosas que faltan. 3 niveles: políticas de emergencia, políticas de reactivación y políticas de largo plazo. Es lo que plantea ADEX para recuperar la capacidad exportadora del país y contribuir así con el desarrollo. Señora Moruto, muchas gracias. Sí. Que esto está colgado en nuestra página web, lo hemos transmitido en todo y lo estamos transmitiendo en todos los medios, ¿no? O sea, estamos como estamos porque no actuamos, no hemos actuado y no actuamos. Tenemos que desarrollar un poco más activamente nuestra capacidad creativa para lograr que el país recupere su posición y no sigamos perdiendo empleo, si no vamos a seguir cayendo. Nuestro PBI este año crecerá, según lo que nosotros habíamos calculado al comienzo del año 2.7, y estamos revisando ahora al 2.5, lo cual es una desgracia realmente, ¿no? Señor Moruto. Y gracias también para permitirme decir que el 26, 27 y 28 de este mes tenemos la Expoalimentaria, que es la feria más importante. Expoalimentaria, la feria más importante de América Latina. ¿Dónde va a ser? En Yoque. En el Yoque Plaza, ¿no? Estamos invitados todos. Y mañana tenemos la Feriades, que es la feria de los alumnos de la escuela de ADEX, del Instituto de ADEX. Es una feria muy importante porque es una feria en la cual los jóvenes que están... ¿Y eso va a ser en el local de ADEX? No, eso es en el local de Claro en San Miguel. Ya. Es una feria... sí, el que está el centro de convenciones. Sí, correcto. Es una feria muy importante
porque los jóvenes hacen su empresa y empiezan a exportar ahí, hacer sus primeros pininos en exportaciones. Ok, señor Amorruto, le agradezco mucho por haber venido, y este es su casa, cuando quiera. Te des una vuelta y seguimos conversando de estos temas. Bueno. Aprendemos mucho, creo que los oyentes también aprenden mucho sobre este tema. Amigos, una nueva pausa y regresamos. Muchas gracias.